que todos tienen sus bosquejos, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Quién no tiene bosquejo? ¿Están repartiendo? Ahí tienen en sus manos Maricel y también Miriam. A ver, levanten la mano. Yo no tengo bosquejo. Ya. Le llevamos. Acá Juan no tiene, acá Maricel. Sí. Ahí ya, ya está. Acá ya. Ya, Mercedes. Sí. Ahí está, perfecto. Estamos todos ahí. ¿Hay alguien que no tiene bosquejo? ¿Todos ya? ¿Está bien? Así aprendemos más juntos, ¿eh? Vamos a la primera de Pedro capítulo 2. Hoy vamos a empezar leyendo el pasaje, versículo 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos. Acá aclara. Supongo que eso ha de ser fácil cuando se trata de los buenos, dicen algunos. Estad sujetos, pero no solamente a los buenos y afables. No solo a ellos. El apóstol Pedro, nos va a aclarar que esto no es solamente a los buenos y afables hay que estar sujetos, sino también a los difíciles de soportar. Difíciles. En el original, la palabra aquí que se usa, la frase difícil de soportar es una sola palabra en el griego. Escolios, de donde viene la palabra escoliosis, ¿verdad? Que es cuando tu espalda ya está todo así, ya no lo enderezas más, ¿verdad? Y acá lo que está diciendo es, también tenés que respetar y también tenés que someterte a los amos que son torcidos, que están con escoliosis. En ese entonces, Nerón, estamos hablando de la época de Nerón, era un tipo torcido, definitivamente torcido. Y bueno, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos al versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, y esto merece aprobación. Hoy vamos a hablar de rechazado o aprobado, es nuestro tema. Aquí está. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si alguien te ataja en el camino porque pasaste luz roja y te enojas, o sea, ellos te tienen que multar, así de sencillo. Dice, qué gloria es si pecando, si hiciste una cosa mala, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que eso que te rechazan, y ahora haciendo lo bueno lo soportáis, entonces dice la palabra de Dios, esto sí es aprobado delante del Señor, ¿verdad? ¿Y quién no fue rechazado? Díganme si no. De una u otra manera somos rechazados. Hacemos lo mejor, quisimos agradarle a veces a nuestros padres, a veces a mi esposa, a mi esposo, igual nomás no le gusta, somos rechazados, ¿verdad? A veces a tu jefe hicimos lo mejor para que tu jefe vea que hicimos un esfuerzo, pero igual nomás. Y a veces son compañeros en el colegio, vos tratás de ayudarles haciendo todo, pero después te ignoran. A veces son amigos que no son tan buenos amigos. A veces son los hermanos de la iglesia, también, lamento decirlo, pero hay que decirlo. A veces son los hermanos de la iglesia. Y a veces puede ser que sea alguien de tu familia, puede ser que sea una profesora, un profesor, a veces puede ser un vecino. Y ahí es donde se aplica la resiliencia, ¿verdad? Es un poco el momento en el cual vos tenés que mantenerte firme en tu fe. Y Dios permite esto para convertirnos
en aquello que Él quiere lograr para nosotros. Miren, busqué en la Biblia 4 casos de personas que pasaron de rechazados a aprobados. Y el primer caso definitivamente es un caso emblemático. Seguro que ya pasa por la cabeza de usted en su mente. Dice, ya sé de quién va a hablar. José. ¿Se acuerdan de José? José era hijo de Jacob, su madre Raquel. José, un día sus hermanos decidieron que él ya era alguien que ya no querían saber más de él nada, así que le tiraron primero en un pozo y luego cuando pasaba una carroza de unos hombres que iban camino a Egipto, entonces lo quitaron y lo vendieron. Qué bueno tener ese tipo de hermanos, ¿verdad? Excelente. Grandes comerciantes eran los hermanos, pero vendieron a su propio hermano, ¿verdad? Imagínense, eso es ser rechazado definitivamente. Bueno, José progresó también en Egipto, pero la mujer de Potifar le gustó este chico bastante y entonces en un momento dado injustamente, ¿verdad? Ella grita de que él estaba por violar, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasa? Él termina en la cárcel, injustamente, totalmente. Así que fue también rechazado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 28, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, no eran egipcios, sino que eran madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Este era. Pero luego él recibió la aprobación, porque fue nombrado gobernador de Egipto. Imagínense, Génesis 41, 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así que de rechazado a aprobado. Y hay una lección acá que si quieren anotarlo le vendría bien, y aquí va la lección. La fidelidad en el rechazo. La fidelidad en el rechazo nos prepara para los planes de Dios. ¿Escuchaste bien? La fidelidad a Dios en el rechazo nos prepara para los planes de Dios. ¿Ok? ¿Anotaron? Por el costado, así atrás, pueden poner en algún lado. Eso no está todavía. Yo enseguida le voy a comenzar a pasar esto y ya van a darse cuenta cuando entramos ya a completar la parte que tiene que ver con los bosquejos. El segundo caso es el de Moisés. Él fue rechazado por su pueblo y finalmente terminó siendo el líder. Intentó él ayudar a su pueblo, pero fue rechazado. Génesis capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto, ya que él había matado al egipcio. Y bueno, y él huyó 40 años, pero luego recibió la aprobación. Y la aprobación de Dios. Moisés se convirtió finalmente en el líder elegido por Dios para dirigir a su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, ya era el líder, para que saques a Egipto, a mi pueblo, de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y yo aprendí una lección acá, y si quieren lo pueden anotar en algún lado ahí en su hojita. El rechazo, escuchen bien lo que le voy a decir y anoten. El rechazo puede ser un tiempo de preparación para el llamado de Dios. El rechazo puede ser, en el caso de Moisés fue así, pero a veces cuando tenés rechazos, pensá en esto, el rechazo puede ser un tiempo de preparación para el llamado de Dios. Tercer caso, vamos al tercer caso, David.
De olvidado pastor y rechazado por su propia familia a un rey aprobado. Dice, este fue el caso de Samuel. Samuel le dice al papá de David, Isaí, le dice, juntame a todos tus hijos y yo voy a entre ellos nombrar al que va a ser el futuro rey. Y él llamó a todos sus hijos. Pero David no lo llama Isaí su papá, sino porque David era insignificante, solo era un pastor de ovejas. Primera Samuel 16:11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Pero yo te dije que les traigas a todos. Bueno, pero él está allá. Él fue rechazado por su propio padre, ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Capaz algunos de ustedes, algunos de los jóvenes acá, sientan el rechazo de sus padres y sientan de que está mal eso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 12 y 13 dice, y dijo Jehová, levántate y úngelo, porque este es, cuando lo vio a David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué hermoso pasaje realmente. Y quiero una lección darle de David. Este fue elegido en ese entonces, todavía muy joven, el futuro rey de Israel. Y una lección que yo quité de esto es, cuando estamos siendo rechazados, Dios, cuando estamos siendo rechazados, cuando te dicen no vales para nada, la verdad que sos inservible, la verdad que no serví para nada, la verdad que sos un problema para mí, la verdad que, como Marito Ndoikoy, ¿verdad? Va la lección, anoten. Dios ve el potencial en nosotros, incluso cuando otros no lo ven. Que te quede claro, Dios ve el potencial en nosotros, incluso cuando otros no lo ven. Amén. Qué bueno es nuestro Dios realmente. Y el cuarto ejemplo es del apóstol Pablo. Él pasó de perseguidor rechazado, porque él se había convertido, pero nadie quería estar con él después que él le había dado su voto de muerte para Esteban, a ser un apóstol aprobado por el Señor. La iglesia lo estaba rechazando. Rechazaron a Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14. Entonces Ananías, Dios se le había aparecido a Ananías, respondió al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Pablo, ¿verdad? Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, muchos se hablaba entre toda la iglesia, cuidado con Pablo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero él pasó a ser aprobado. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo quito una lección de esto también. Y la lección es esta, si lo quieren anotar, ahí va. El poder de Dios nos lleva del lugar de rechazo a un propósito divino. ¿Cómo hace el Señor? Ni yo lo entiendo. Pero el poder de Dios nos lleva de un lugar de rechazo a un propósito divino para la gloria de Él. Amén. Y eso es lo más lindo que tenemos realmente. ¿Vieron? Miren, el Señor Jesucristo también vino y fue rechazado, y quizás fue el más rechazado. Murió en una cruz. Imagínense tan rechazado pudo haber sido. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 4, despreciado, Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, él llevó nuestras aflicciones y sufrió nuestros dolores menos, pero nosotros le tuvimos a él por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, dice la palabra de Dios, fue por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y él fue rechazado. Mi pregunta en esta mañana es, ¿será también en esta mañana rechazado por algún corazón aquí presente? ¿Será que no somos capaces de decirle al Señor ahora, Señor, ven a mi corazón y ven a mi vida? ¿Será que no somos capaces de decir, Señor, si antes te rechazaron, yo te acepto y te acepto como mi Salvador personal? Él está golpeando a la puerta de nuestros corazones. ¿Lo vamos a ignorar? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Y este es un momento muy especial en donde aquellos que tengan el deseo en su corazón de decir al Señor Jesús, Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti y quiero un día estar en la eternidad contigo. Quiero que le digas así de todo corazón, Padre bendito, te doy gracias por amarme tanto. Gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento, Señor, y abro la puerta de mi corazón para que entres y mores en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Si fuiste rechazado, hoy ya el Señor te aceptó. Y eso para nosotros es un gozo y una alegría que queremos transmitir a todos. Preparen, aquí vamos. Tal vez una de las órdenes más sorprendentes que encontramos en la Biblia fue la que Dios mandó a través del apóstol Pedro sobre cómo actuar y cómo responder en medio de una cultura pagana que no consideraba a Dios en nada. Nada. Imagínense que los emperadores realmente eran dioses, se hacían decir que eran dioses. Es en este medio, de esta cultura, en donde el apóstol Pedro da la sorprendente instrucción que leemos al llegar en 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, eso fue el estudio de la semana pasada, amad a los hermanos, les repito, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y Pedro está diciendo que mostremos respeto al que tiene autoridad sobre nosotros, y esto incluye aún a los gobernadores que no nos gustan, aún a ellos. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo nos informó que los gobernantes y reyes han sido designados por Dios. En otras palabras, Dios no se sorprende por quién hoy es el presidente de la República o quién ganó la elección. El apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, están elevando nuestras respectivas y nuestras perspectivas a un entendimiento de que hay alguien más arriba, hay alguien más encima de la política y hay alguien más que es el soberano que gobierna la tierra. Y ese alguien es Dios, Dios el soberano, que está a cargo de cada elección y el nombramiento de cada juez y de cada institución gubernamental en el planeta. Imagínense. Entonces, a ellos, dice la palabra de Dios, muéstrele cortesía, a ellos muéstrenle respeto, a ellos muéstrenle el honor que pueda. Y esto
son los pasajes. Y también pide que oremos por ellos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Y ahora Pedro nos va a dar una lección más para aprender y practicar en nuestro diario vivir. Y Pedro quiere que aprendamos también a someternos. Eso es lo que viene a continuación. Primera Pedro capítulo 2, versículo 18 dice, de vuelta, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y esta instrucción muy clara, pero sinceramente, no es tan fácil de llevar a la práctica. Ahora, antes de meternos ya en este tema a full, tenemos que hacer algunas observaciones sobre el momento este. Cuando Pedro escribe esta carta, se estima que había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Los esclavos eran básicamente todas las personas que no habían comprado su ciudadanía romana o tenían el privilegio de haber nacido romanos. Tienen que entender un poquitito, en algún momento capaz podamos explicar un poco cómo era el Imperio Romano para entender, ¿verdad? Algunas de las cosas que hacían los romanos es que cuando tomaban, por decirte, a los griegos de rehenes, ellos le decían, nosotros vamos a salvar a tu familia si vos peleas en el frente de la batalla por nosotros. Y si vos peleas en el frente de la batalla por nosotros y vos morís en el frente de la batalla por nosotros, tu familia va a ser considerada ciudadana romana. Así que ellos iban y peleaban, aunque no eran romanos, iban y peleaban como si fueran romanos porque querían que su familia por lo menos pueda pasarla bien, ¿verdad? Así que ellos tenían su forma de hacer las cosas para que la gente pelee y ese imperio fue realmente poderoso. Durante los días de Pedro, 60 millones de esclavos habían prácticamente, hacían de todo. Eran ellos los que cavaban zanjas, eran los mineros, los trabajadores en el campo, eran los cocineros, pero también eran ellos los maestros, también eran ellos los músicos, también ellos eran los actores, también ellos eran los artistas, también ellos eran los médicos y también ellos eran los secretarios, las secretarias. Si tenías en un momento que someterte a una cirugía en el primer siglo, el cirujano probablemente era un esclavo. Y fue a través del esfuerzo de los verdaderos cristianos que predicaron el evangelio y sus aplicaciones que finalmente se logró abolir la esclavitud. Acuérdense, acuérdense que así se logró abolir la esclavitud. Incluso la iglesia evangélica ha sido muy fuerte en los Estados Unidos. Martin Luther King, ¿verdad? Uno de los que trabajó para abolir la esclavitud. Y ellos eran muy fuertes al enseñar que todos somos hechos a imagen de Dios y que todo creyente, sin importar su raza o su condición en la vida, es igual delante de los ojos de Cristo, ya fuera libre o esclavo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y esta fue una enseñanza revolucionaria para el contexto en el que estaban. Imagínense Pedro, imagínense esto, Pedro estaba escribiendo una carta a iglesias en donde el pastor y su amo eran miembros de la misma iglesia. En el siglo I hubo un pastor llamado Calixto, uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana, era un esclavo. Imagínense la dinámica que se generaba en esa iglesia del primer siglo. Porque el amo iba y se sentaba a escuchar y se subía el esclavo a predicar, ¿verdad? Y le decía lo que iban a hacer. Qué bueno. Pero lo que es fascinante es que donde quiera que el evangelio penetra, marca la diferencia de ahí en adelante. Y en los países en donde se prohibió la palabra de Dios, en donde se prohibió el evangelio, el mal de la esclavitud todavía existe y es muy difícil de eliminar. Esta es la verdad revolucionaria. La palabra de Dios transforma, el evangelio cambia cultura y las instituciones del mundo donde penetra. Por eso tenemos hoy
el año 2024 después de Cristo, porque Cristo cambió el mundo entero. Pero necesitamos hacer otras observaciones importantes aquí también. Pedro no solo usa la palabra normal de criados aquí, él usa la palabra que solo se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a los sirvientes domésticos. También se le conocía como las personas de más baja categoría, porque eran los que estaban allí nada más para la parte doméstica. A esta situación llegó el cristianismo con un mensaje de que toda persona es preciosa delante del Señor. Amén. Y el resultado fue que dentro de las iglesias, de todas las iglesias y dentro de nuestra iglesia, todas las barreras desaparecieron, todas. Y en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20, el apóstol exhorta al esclavo a que sea un buen esclavo y un fiel siervo. Y es por eso que, en primer lugar, Pedro va a aclarar claramente sobre esto. Él va a hablar claramente sobre el mandato para someternos. El mandato para someternos. Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Al leer este versículo pareciera que el apóstol Pedro sabía que se iba a venir unos pensamientos a nuestras mentes acerca del... ¿Alguna vez tuvieron un jefe argel? ¿Sí? Acerca del famoso querido jefe. Algunos ya saben quién están pensando, ¿eh? Pastor, me van a decir, vos no sabés lo insoportable que es mi jefe, no tenés idea. Yo quiero que sepan que Dios sí sabe. Y Él le puso a tu jefe en ese lugar, aunque te duela. La realidad, señores, es que el cristiano que está en la sociedad está presente también dentro de ella. Y dentro de esa sociedad hay un mundo laboral. Y el contexto de este pasaje conduce a considerar en la actualidad las relaciones laborales entre productores y directores de la empresa, o si se prefiere entre empleados o empleadas del servicio doméstico y empleadores que lo contratan. A los esclavos o siervos se le manda a someterse con todo respeto, literalmente con todo temor a sus amos, aún en los momentos difíciles y los momentos en que tienen que soportar. Y aquí la palabra traducida difícil de soportar, ya les dije, es escolios, que significa torcido o difícil de manejar. Y de allí deriva la palabra escoliosis, que es cuando la columna vertebral está torcida, y vaya, eso no es tan fácil de hacer, ¿verdad? Si somos realistas, naturalmente mostraremos respeto al gerente para quien es difícil de trabajar, si somos realistas y si somos también fieles al Señor. No nos sometemos al supervisor que parece apreciar nuestros trabajos, nos sometemos al jefe que nos da más trabajo del que queremos también. No necesitamos, señores, un mandamiento para hacer esto. Para amar a los jefes buenos no es necesario un mandamiento. Para amar a los que te aman tampoco es necesario un mandamiento. Y para respetar al jefe respetuoso tampoco es necesario un mandamiento. Para ser bondadoso con los que tienen buen corazón tampoco es necesario un mandamiento. Para trabajar duro por aprecio a aquellos que te aprecian, tampoco necesitamos un mandamiento, de ningún tipo, no lo necesitamos. Lo que no es fácil, díganme si no es así, es someternos cuando nos sentimos atrapados, y quizás así es como uno siente en su trabajo. Capaz algunos de ustedes
no hay respeto. Capaz alguno o alguna de ustedes lo menosprecian constantemente y de hecho podrían estar sirviendo a un jefe cuyos pensamientos son torcidos y es difícil de tratar con él. Y nada de lo que hacen nunca recibe un elogio de parte de él, ¿cierto? Y les quiero contar una historia que leí en un libro. Un escritor contó sobre el tiempo en que trabajaba en un hotel, él, como asistente del supervisor de alimentos. Y esto es lo que cuenta. El supervisor se llamaba Jorge, era el jefe, el supervisor era el jefe, Jorge. Era trabajador, pero ruidoso y crítico. Tenía favoritos. Hay esos jefes que tienen favoritos, ¿le conocen usted alguno? Y dividía a todos entre amigos y enemigos. La panadera principal, la que hacía los panes, era uno de esos enemigos, por alguna razón desconocida. ¿Viste? Hay esos jefes que no saben por qué, qué es lo que le habrás hecho, pero parece que te odia. La panadera era una de ellas. Nada de lo que ella hacía le complacía. Un día la panadera principal hizo unos panqueques de manzana y canela. ¿Le gusta eso a ustedes, verdad? Pero eso dice el libro. Y Jorge envió a su asistente para que le trajera un poco de esa masa para probar. Jorge, este jefe Argel, probó y gritó: es demasiado dulce. Devuélvelo. Entonces se fue, le quitó algo, ¿verdad? Y no es lo suficientemente dulce. Devuélvelo. Así que esta panadera miró su masa, su tortita, enfurecida. Y luego ella agarró y sacudió un recipiente vacío encima. Agarró una cucharita vacía y lo esparció encima. Y le dio otra vez al asistente y le dijo: llévalo otra vez a Jorge. Y Jorge recibió por tercera vez la masa y dijo: ahora está perfecto. Tal vez esta sea la descripción de tu jefe. Lo triste sería que esto esté describiendo a algún hermano en la iglesia. Que sea realmente, tenga esa actitud. Lo que dejará el evangelio en alto, queridos hermanos, lo que dejará, escuchen bien, es que obedezcamos este mandamiento y que mostremos una sorprendente sumisión a un jefe como Jorge. Y también cuando amamos a los que no nos aman, cuando respetamos a los irrespetuosos, al ser amables con los que son desagradables y al trabajar duro para alguien que nunca ofrece una palabra amable o que nos elogia o que dice que está mejor. Y esa es una sumisión sorprendente que evidencia el cumplimiento de este mandato que está aquí en la palabra de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, 1 Pedro 2:18, a los difíciles de soportar. Y este tipo de ética de trabajo en el siglo XXI probará el poder transformador del Espíritu Santo y del Evangelio más que miles de folletos evangelísticos en la iglesia. Y la causa del respeto demandado para los siervos cristianos a la que hace referencia el apóstol Pedro en este texto es que estos no pertenecen al dueño terrenal. Nosotros no pertenecemos al dueño terrenal, aunque legalmente sea así, sino que han sido comprados por precio, dice la palabra de Dios.
Así que glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y son del dueño celestial, y eso nos habla de lo valiosos que somos para Dios. Y es a Él a quien representamos cuando hacemos realidad este mandamiento. Efesios capítulo 6, si quieren anoten ahí al costado, versículos 5 y 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Obedecer como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que imagínense lo que dice la palabra de Dios. Y algunos dicen: pastor, vos no tenés idea de mi jefe, es de lo peor. Tal vez ustedes están en un mundo, y acá estamos en medio de aquellos que para nosotros es un tesoro muy importante: la independencia, la autonomía, los derechos personales. Nos encanta criticar a las autoridades, quien sea. La fuerza laboral hoy está llena de personas quejosas y demandantes. Personas que hacen valer sus derechos y discuten sobre sus asignaciones. La pregunta que Pedro haría aquí ¿es usted uno de ellos? ¿Es usted de los que habla mal de los otros empleados? ¿Critica a su gerente? ¿Está constantemente promoviéndose a sí mismo? Así que nunca debemos olvidar que la conducta en el servicio no es para que el siervo sea alabado. No te olvides de esto. No es para que el siervo sea alabado, sino para que viéndola los amos terrenales glorifiquen a Dios, en quien el siervo cree. Ese debe ser nuestro mayor y mejor trabajo en donde estemos y en lo que sea que hagamos. Y es muy importante entender que el apóstol Pedro no está pidiendo que el creyente viva en una condición de trabajo humillante, como si eso fuera lo mejor, o como si hubiera virtud en el sufrimiento. Y tampoco significa que el trabajador cristiano no ejerza sus derechos legales. Pero el enfoque, escuchen lo que le voy a decir, el enfoque de la vida laboral no está en los derechos, sino en la sumisión. No a los empresarios, no a los gerentes, no a los jefes, sino a Dios que los establece en ese lugar. Y este es el punto de Pedro. Que aprendamos a demostrar respeto y humildad en ese trabajo que Dios nos ha dado, respondiendo con obediencia al mandato que nos da, pero también para ayudarnos a obedecer este mandato del apóstol Pedro que nos da. En segundo lugar, vamos a hablar de la motivación para someternos. ¿Tanto copiaron todo? ¿Sí? No. Vamos a retroceder. A ver ahí. Este ya copiaron. Ahí vamos ahí. Ahí va. Vamos. Pueden copiar rapidito. Y acá en segundo lugar vamos a hablar de la motivación para obedecer. La motivación para obedecer. Que también está ahí en 1 Pedro 1:19. Mientras ustedes van copiando, yo les voy a ir adelantando una parte. Porque esta merece aprobación, dice la palabra de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Es la motivación. Es cuando por causa del Señor somos perseguidos. Y miren, quiero decirles, ahí sí, ahora ya. Quiero decirles que el creyente que sirve lo debe hacer con respeto y entrega, como el apóstol establece en el versículo anterior. Esto puede resultar en dificultades e incluso en sufrimiento provocado por quienes son amos retorcidos, escolios, es la palabra allí.
Escoliosis son los que tienen su columna mal, pero su cabeza es lo que está mal acá. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Escolios tienen. Eso dice Pedro, y es lo que tiene mérito, que es una forma de traducir la primera parte del texto. Literalmente eso es gracia. Cuando yo hago eso, literalmente eso es gracia. Donde el texto griego puntualiza el sufrimiento por causa de Cristo, es una conciencia sensible delante de Dios. Se trata de un modo de comportamiento de un esclavo en tiempos del apóstol Pedro, o un trabajador en el tiempo actual, que no toma acción alguna sobre su superior, que es injusto. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo va a soportar el dolor de sufrir injustamente? Y note lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, su conciencia delante de Dios. Es decir, que lo vas a hacer por tener una conciencia como corresponde delante de Dios. El creyente es capaz de soportar las penas porque es consciente de la presencia de Dios, porque Él está conmigo, Él me protege. Y el creyente es consciente de Dios en cada aspecto de su vida. Dios es parte integral de su vida. Cuando yo me voy a trabajar, en este caso yo soy el jefe, ¿verdad? Pero bueno, también antes no fui. Yo sé que el Señor va conmigo. Yo sé que Él me acompaña. Entonces yo soy consciente de esto. En otras palabras, es consciente del hecho de que su jefe no es este mal jefe que se llamaba Jorge, sino que su jefe realmente es Dios. Y fíjese usted, sufre molestia, dice el texto. Sufre molestia, dice acá la palabra de Dios. Y esta palabra transmite la imagen de estar sosteniendo una mochila pesada. Cuando tenés jefe de ese tipo, sufrís molestia. Y la imagen en el griego es alguien que lleva una mochila pesada sin caerse, sin sucumbir en su caminar para adelante, a pesar del peso que está bajo presión en ese lugar. Y estamos sosteniendo una carga sabiendo que Él, Dios, nos sostiene a nosotros. ¿Entienden? Así sostenemos la carga nosotros, por más que y yargela ese jefe, pero yo sé que Dios me sostiene. Y así tiene que ser. Vamos al siguiente. Y no pase por alto que está padeciendo injustamente. Estas palabras que escribe Pedro en el versículo 19 nos deben llenar de motivación para cumplir con este mandato de sujetarnos a los amos, por difíciles que sean estos. Si está registrado, señores, en la palabra de Dios, si está registrado en la Biblia, es porque Dios sabe que tu jefe es Argel. Y esta es la verdad. Está sufriendo injustamente, sí, Él sabe. Es un trato inmerecido, sí, es cierto. Y es injusto, y sí. Y quiero que sepas, querida hermana, querido hermano, que Dios lo sabe. Dios conoce la situación. Y Dios se va a hacer cargo. A mí me salen tantas veces en las cuales he sufrido injustamente. No le voy a contar ahora porque no vamos a terminar. Donde Dios exhibió nuestra justicia, como dice la palabra de Dios, el Salmo, como la luz del mediodía. Ahora al siguiente versículo, Pedro va a identificar al creyente que responde con humildad. Primera Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y Pedro está usando un contraste acá de sufrimiento ocasionado por alguien que está viviendo una vida incorrecta. Literalmente, a consecuencia de su pecado, está sufriendo, pero debería ser así. Contra otro creyente que también está sufriendo, pero está sufriendo injustamente. Una cosa es sufrir injustamente y otra cosa muy diferente es ser castigado por hacer el mal. Así que escuche, cuando lo detienen por pasarse en luz roja, al volver de la iglesia,
Peor que ninguno, ¿eh? Quiero que sepan que ustedes no están sufriendo por su fe ahí. No vayan a creer que le atajaron los policías y porque yo vengo de la iglesia, por eso me atajaron. No, no es por eso. Porque pasaste luz roja, te atajaron. Y hay una gran diferencia entre persecución por hacer lo correcto y el castigo por hacer lo incorrecto. Y una cosa es sufrir injustamente y otra es la consecuencia justa de hacer algo malo. Y Pedro está haciendo esta distinción entre la persecución injusta y un castigo justo. Y si su jefe lo está confrontando constantemente por la falta de calidad en tu trabajo, o porque llegas tarde, o porque tenés una mala actitud en tu trabajo, o sea lo que sea, eso, señores, no es persecución injusta. ¿Escuchaste? No es persecución injusta. Esa es una evaluación justa. 1 Pedro 2:20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, y espero que presten atención acá, cuando sus supervisores u otros empleados los conviertan en el blanco de sus bromas, cuando se burlan de su testimonio, cuando su arduo trabajo lo atribuyen a otra persona, ¿ya le ha pasado a usted eso? Cuando el jefe tiene favoritos y nunca te incluyen a vos, y francamente todo se debe a su relación por Cristo, porque vos sos creyente, te ponen de lado, y a tu buena actitud y a tu conducta respetuosa y amable, sin una actitud de superioridad, sin que vos estés ahí con un orgullo, porque a pesar de todo lo soporta cada paso con gracia, soporta la carga mientras depende de que el Señor, y sabe que el Señor lo sostiene a usted. Entonces yo te voy a decir algo importante, vas a encontrar el favor de Dios. Recordemos que la verdadera gloria delante de Dios no está en el sufrimiento en sí, sino en sufrir padeciendo injustamente. ¿Escucharon? Este sufrimiento inmerecido es una forma expresiva de la identificación con Cristo, quien también sufrió sin merecerlo, como expresa, así como la injusticia hacen los hombres. Y voy a la conclusión rápidamente. Ahí vamos. Yo espero que le haya llamado la atención el tema de hoy, porque de verdad, de rechazados a aprobados. ¿Verdad que a veces hemos sido rechazados, cierto? Voy a quitar algunos análisis finales de este tema. Primero, cada vez que hay este tipo de sumisión frente a una persecución injusta, Pedro nos dice que hay un enorme deleite en el corazón de Dios desde su trono. Dios se inclina para decirte, buen trabajo. Buen trabajo. Esto lo escribió en un libro sobre 1 Pedro F.B. Meyer, un escritor que es muy bueno, realmente. Cada vez que pasas una injusticia, Dios te está diciendo, sobre todo cuando sos perseguido por causa del Señor, buen trabajo. ¿Te imaginas lo que significa Dios diciéndonos buen trabajo? Buen trabajo por la forma en que manejaste ese ataque personal. Buen trabajo por la forma que respondiste a esas palabras desagradables. ¿Te imaginas? Dios te está diciendo buen trabajo. Buen trabajo por la forma en que trabajás fielmente en medio del desprecio. Imagínate, Dios te está diciendo buen trabajo. Buen trabajo por la forma en que tratás a tu jefe con un respeto único. Dios te está diciendo buen trabajo. Buen trabajo. Y me pregunto,
¿cómo va a ser tu actuar ahora? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a servir a partir de hoy? Y pensemos que cuando al final de un largo día de trabajo, habiendo soportado la injusticia con gracia, podremos recostar nuestras cabezas sobre nuestra almohada y recordar que el Señor está diciendo, muy bien, buen trabajo. Finalizo mientras ya viene Lolo y el equipo de alabanza diciendo, cuando te sientas solo o cuando te sientas rechazado, no te olvides, ¿verdad, Lolo? Que el amor de Dios nunca falla. Que aunque no seamos perfectos, y ahí donde estás sople en tu casa, en tu colegio, en tu trabajo, sople un viento fuerte, quiero que sepas que el amor de Dios siempre es fiel, nunca cambia. Y sé que Dios hace todas las cosas que yo paso, sé que Dios todas las cosas hace para mi bien. Y sé que un día Él me va a decir, buen trabajo.